teletrabaja, hay mejor internet, tienen más tiempo para estudiar y yo puedo hacer mi examen tranquila y terminar, ¿ya? Entonces anoten por favor, segundo examen parcial el día domingo. ¿Quieren a las 8 o a las 8:30? Depende de ustedes. No muy tarde, sí, para que no freguemos todo nuestro domingo. 8:30. 8:30. Ok, entonces van a anotar segundo examen parcial, domingo. ¿Qué fecha es domingo? 20. Ahora es 8:30. 21 sería el domingo, ¿no? Domingo 21. Ya. A ver. Sí, domingo 21. Ahora 8:30, ¿ya? Lo mismo ya, como íbamos a darlo mañana, va a ser virtual. Tienen que tener su cámara, tienen que tener mega, tienen que verificar que su computadora esté cargada. Y bueno, tienen que verificar una buena conexión de internet. ¿Listo? Voy a deshabilitar mi celular para que no se escuche el sonido. Ya. Ok. Iniciamos, por favor. Vamos a continuar estudiando lo que es dependencia e independencia lineal y vamos a combinar con el concepto también de combinación lineal. Dice ejemplo, determinar los valores que debe tomar A y B para que el vector A menos 2, 1 y B sea linealmente dependiente. Cuando nosotros hablamos que este vector sea linealmente dependiente, estamos diciendo que sea una combinación lineal, ¿sí? De los vectores, y aquí tenemos los dos vectores. Entonces, vamos a verificar que este vector sea combinación lineal de estos dos vectores de acá. Y de esa manera vamos a afirmar que son linealmente dependientes, tomando en cuenta que tenemos dos variables alfanuméricas acá, tenemos a A y tenemos a B. Es decir, que tenemos que encontrar los valores de A y B. Entonces, coloquemos en la definición de combinación lineal, me está diciendo que este vector es combinación lineal de estos dos vectores que multiplicados por sendos escalares y sumados me puede dar este vector de acá. Entonces, hacemos la operación del escalar por un vector, ¿sí? Y tenemos nuestra ecuación vectorial. Una vez que nosotros tenemos nuestra ecuación vectorial, vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Siempre componente con componente, ¿no? Alfa menos beta igual a A, 2 alfa igual a menos 2, 3 alfa menos 2 beta igual a 1, y 4 alfa más 3 beta igual a B. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro sistema de ecuación y lo que tenemos que encontrar son los valores de A y son los valores de B. ¿No? Tenemos que encontrar los valores, disculpen, de las incógnitas, que en este caso van a ser estos sendos escalares. ¿Sí? Estos sendos escalares van a depender de A y de B. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Acá es más fácil no utilizar Gauss, ¿no? Porque si nosotros agarramos la segunda ecuación, ya nosotros podemos tener el valor de alfa. 2 alfa igual a menos 2, ¿sí? Alfa igual a menos 1. Si nosotros sustituimos este valor de alfa en la ecuación número 3, podemos obtener el valor de beta. Entonces, beta va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Y podemos llevar a la primera y a la cuarta ecuación. ¿Por qué vamos a llevar a la primera y a la cuarta ecuación? Porque lo estoy igualando a esas variables, ¿ya? A A y a B. Entonces, acá ya tenemos el valor del sendo escalar de alfa, que es menos 1,
y acá tenemos el valor de beta que es igual a menos 2, pero nos falta encontrar los valores de A y B. Entonces, ¿cómo encontramos esos valores de A y B? Reemplazando en la ecuación número 1 y reemplazando en la ecuación número 4. Entonces, reemplazamos esos valores y tenemos que el valor de A es igual a 1 y tenemos que el valor de B es igual a menos 10. ¿Sí? Entonces, estamos reemplazando los valores obtenidos acá arriba. Una vez que nosotros encontramos los valores de A y de B, lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a traer nuestra ecuación original. Ok, entonces acá teníamos reemplazamos el valor de A por 1, reemplazamos el valor de B por menos 10, ¿sí? Y acá teníamos ya el valor de alfa, que era igual a menos 1, y el valor de beta, que era igual a menos 2. ¿Sí? Lo mismo, hacemos la multiplicación del escalar por el vector, ¿sí? Y sumamos componente con componente, ¿no? Entonces vamos a decir menos 1 más 2, 1, menos 2 más 0, menos 2, menos 3 más 4, 1, menos 4 menos 6, menos 10. ¿Sí? Y vemos que la igualdad se cumple. ¿Sí? Entonces, hemos podido verificar que este vector de acá depende linealmente de estos dos vectores. Pero vamos a verificar que sí son linealmente dependientes. Hasta aquí el ejercicio podía haberse terminado verificando la igualdad, ¿ya? Pero para seguir haciendo la práctica vamos a verificar que sí son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los tres vectores que tenemos, 1, menos 2, 1 y menos 10, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 2, 0, 4 y menos 6. ¿Sí? Y vamos a armar nuestra matriz. ¿Ok? Entonces, formamos como vectores columnas, en este caso lo estoy formando como vector columna, y hacemos todas las operaciones elementales. ¿Sí? Entonces aquí estoy adicionando a la fila 2, la número 1, multiplicada por menos 2. Acá estoy adicionando a la fila 3, la número 1, multiplicada por menos 3. Y aquí estoy adicionando a la fila 4, la número 1, multiplicada por menos 4. Y seguimos trabajando y obtenemos esta matriz equivalente, ¿no? Como podemos observar nosotros, tenemos una matriz escalonada. ¿Por qué es escalonada? Porque las últimas filas están llenas de 0, ¿no? Y podemos ver el escalón que se forma sobre la matriz. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros de esta ecuación? ¿Sí? Nosotros podemos concluir que los vectores son linealmente dependientes, es decir, que este vector de acá depende de estos dos vectores de acá. Entonces son linealmente dependientes. ¿Listo? Dependen de él. Vamos a estudiar algunos criterios de dependencia lineal. Es importante que ustedes aprendan estos criterios, porque muchas veces utilizando los criterios ustedes pueden dar solución a los ejercicios planteados. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, el conjunto de vectores, formado por un solo vector, B no nulo, libre, por ejemplo este vector B, si nuestro conjunto de vectores es un solo vector, distinto de nuestro vector nulo, nosotros vamos a decir que este conjunto de vectores es linealmente independiente. Es decir, ¿sí? Si hay un solo vector. Ahora, si este conjunto de vector, este único vector, es el vector nulo,
vamos a decir que es linealmente dependiente. Entonces, cuando tengamos un conjunto de vectores que estudiar y ustedes vean que el único vector que están estudiando es el vector nulo, van a decir que es linealmente dependiente. Caso contrario, es linealmente independiente. En el caso que nuestro conjunto de vectores esté formado por dos vectores, de tal manera que uno de los vectores depende del otro, ¿sí? En este caso nosotros podemos ver que este vector de acá es un múltiplo, el vector b sub 2 es un múltiplo escalar de b sub 1. Si nosotros multiplicamos a menos 3 por 3, menos 9, 0 por 3, 0, 1 por 3, 3, ¿sí? Entonces vamos a ver si cuando nosotros estemos observando dos vectores y uno de ellos es múltiplo escalar, uno de ellos es el resultado de aplicar una operación elemental, vamos a decir que estos dos vectores son linealmente dependientes. Es decir, este vector de acá depende de este vector de acá. Si nosotros hacemos las operaciones elementales, lo ponemos como matriz y buscamos su rango, una de las filas se va a eliminar, ¿no es? Una fila se va a hacer 0. Por lo tanto, el conjunto de los dos vectores es linealmente dependiente. Asimismo, cuando la cantidad de vectores rebasa la dimensión, en este caso nosotros estamos trabajando en un espacio vectorial de 2 dimensiones y tenemos 4 vectores. Cuando la cantidad de vectores rebasa la dimensión del espacio, nosotros vamos a decir que este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Es decir, cuando vamos a resolver nuestro sistema de ecuación, uno de los vectores va a depender de los demás, ¿no? De los valores de los demás que tengamos. Entonces, cuando ustedes vean mayor cantidad de vectores definidos en un espacio, dicen que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Asimismo, si nosotros estamos trabajando con un conjunto de vectores y aparece el vector nulo, el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Lo mismo si en un conjunto de vectores aparecen vectores repetidos, el conjunto es linealmente dependiente, porque al hacer las operaciones, ese vector se va a hacer nulo. Dice, si un conjunto de vectores contiene un subconjunto de vectores que es linealmente dependiente, el conjunto es linealmente dependiente. Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, por decirle 3 vectores, y agarramos 2, y esos 2 vectores, ese subconjunto es linealmente dependiente, todo el conjunto de vectores será linealmente dependiente. Lo mismo pasa con la independencia. Si en un conjunto de vectores que es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de este conjunto también será linealmente independiente. Estas dos aseveraciones que tenemos acá, la 7 y la 8, vamos a decir, vamos a suponer que este conjunto de vectores, estos 5 vectores, sean linealmente independientes, ¿sí? Y nosotros sacamos un subconjunto de él. Ese subconjunto va a estar formado por los vectores B4, B3 y B2, ¿sí? ¿Cómo es este conjunto de vectores? Según la teoría que nosotros tenemos acá, este conjunto de vectores va a ser también linealmente independiente, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros sacamos un subconjunto de un conjunto de vectores linealmente independiente, también será linealmente independiente. Lo mismo pasa con la dependencia lineal. Nosotros vamos a suponer que tenemos 3 vectores, B3, B1 y B2, ¿sí? Este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Ahora nos preguntamos si este conjunto de vectores, B3, B5 y B4, será linealmente independiente, ¿sí? Si se dan cuenta, ya nosotros estamos obteniendo otro vector acá. Entonces, nosotros no podemos afirmar, porque esto no es un subconjunto de este conjunto de acá. Entonces, nosotros no podríamos afirmar que sea linealmente dependiente.
o independiente. Lo tendríamos que verificar, ¿ya? A través del rango, a través de los determinantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué cumple? Y entonces esto no se puede determinar. Esos son algunos de los criterios de dependencia lineal. Acá, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de vectores y sacamos un subconjunto. Este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Y un subconjunto será linealmente independiente? Me dice. Tampoco lo podemos afirmar, ¿no? Tampoco se puede afirmar. Tendrían ustedes que verificar, a no ser que la pregunta diga, ¿este subconjunto es linealmente dependiente? Sí, por la teoría sí. Pero en este caso le está diciendo que este conjunto de vectores es dependiente y le está preguntando si un subconjunto de ellos es independiente. No existe una teoría que pueda afirmar lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos lo que es dependencia lineal, y ya lo hemos venido trabajando antes desde el sistema de ecuaciones, también lo podríamos verificar a través del rango de un conjunto de vectores. Ya nosotros sabemos, cuando hemos estudiado los sistemas de ecuaciones lineales, que el rango de un conjunto de vectores es la cantidad de vectores que son distintos de nulo, ¿no? Entonces dice, dado un conjunto de vectores, si nosotros quitamos aquellos vectores que son combinación lineal de los demás, queda finalmente un cierto número de vectores que ya son linealmente independientes. El rango es, por tanto, el número de vectores independientes que contienen al conjunto. ¿Sí? El rango es la cantidad de filas no nulas que nosotros tenemos dentro de nuestra matriz después de aplicar las operaciones elementales. ¿Sí? Nosotros hemos venido ya trabajando con lo que es el rango. Pero ahora vamos a ver algunas propiedades de este rango, de este conjunto de vectores. ¿Qué nos dice estas propiedades? Dice, si nosotros vamos a trabajar en un espacio de n dimensiones, el rango de un conjunto de vectores es igual al rango de la matriz que forman colocándolo en columnas. ¿Sí? Entonces, lo colocamos en columnas, nuestros vectores, hacemos las operaciones elementales y la cantidad de vectores que son distintos de nulo, eso va a ser el rango de mi matriz. Si nosotros tenemos m vectores y su rango es m, es decir, después de realizar las operaciones elementales no cambia el rango de la matriz, significa que esos m vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Si tenemos m ecuaciones y después de realizar las operaciones elementales se siguen manteniendo la cantidad de filas, entonces decimos que son linealmente independientes. Acá viene otra forma de verificar la dependencia lineal. Dice, si nosotros tenemos n vectores en un espacio R sub n, ¿sí? La matriz que nosotros vamos a formar es cuadrada, n vectores en R sub n. Por lo tanto, si nosotros formamos una matriz cuadrada, nosotros podemos calcular su determinante. Y a través del cálculo de su determinante vamos a poder ver si ese conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente. Entonces vamos a decir, será linealmente independiente si el rango de la matriz es n, es decir, el determinante es no nulo. Cuando la determinante de esa matriz es distinta de 0, nosotros decimos que son independientes. Caso contrario, si la determinante es igual a 0, nosotros decimos que es linealmente dependiente. Entonces, podemos verificar ya la dependencia o independencia a través del rango o a través del cálculo de la determinante. Entonces, si es distinto de nulo, decimos que es independiente. Si es igual a nulo, decimos que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Dice, dado un conjunto de vectores, si al eliminar uno de ellos se conserva el rango del conjunto, entonces dicho vector depende linealmente de los demás. Si al contrario, si nosotros eliminamos y disminuye el rango, entonces es independiente de los demás. Dado un conjunto de vectores, si al añadir un nuevo vector
se conserva el rango del conjunto, entonces el nuevo vector depende linealmente de los anteriores. Si por el contrario, al añadirlo, aumenta el rango, entonces el nuevo vector es independiente de los anteriores. Entonces es muy importante toda esta teoría para cuando ustedes sepan analizar dependencia o independencia lineal. Ejemplo. Nosotros vamos a trabajar en un espacio vectorial de 3 componentes, un espacio tridimensional. En este espacio tridimensional nosotros hemos definido 3 vectores, B1, B2 y B3, y me está preguntando si este conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. ¿Sí? Entonces, las componentes son 2, 3, 1, 1, 0, 1 y 0, 3 y menos 1. ¿Sí? Como son 3 vectores, yo lo puedo poner, ustedes lo pueden trabajar como fila, o la teoría también nos dice que lo trabajemos como columna. Y en este caso yo lo estoy trabajando como vectores fila. Los 3 vectores los estoy colocando como vectores fila. ¿Sí? Entonces, hacemos las operaciones elementales, ayúdenme por favor. Acá tenemos a 1, a 0, a 1, a 2, a 3 y a 1, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el intercambio de la segunda fila con la primera fila. ¿Qué más podríamos hacer? Eliminar la segunda fila, el 2. ¿Sí? Si esto lo multiplico por menos 2, 1 por menos 2, 0. 0 por menos 2, más 3, 3. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Qué más podríamos hacer? Si se dan cuenta ya, estas dos filas, estos dos vectores se están repitiendo, ¿no? ¿Y qué hemos dicho cuando dos vectores se repiten? ¿Cómo es el conjunto de vectores? ¿Cómo es el conjunto de vectores cuando dos vectores se repiten? ¿Se acuerdan? Linealmente dependiente, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a decir que este conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Es decir, este tercer vector, si ya nosotros queremos estudiarlo más a fondo, el conjunto como conjunto, estos 3 vectores, son linealmente dependientes. Pero nosotros también podemos analizar aquí en nuestra matriz y podemos decir que el tercer vector depende linealmente de los demás. ¿Sí? Este vector es combinación lineal de los demás. Si depende, significa que es combinación lineal. ¿Sí? Ok, entonces hemos podido verificar la dependencia lineal utilizando lo que es el rango de la matriz, ¿no? Decimos, dos vectores son linealmente independientes, el tercer vector es linealmente dependiente, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. El conjunto es linealmente dependiente. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando y dice, determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente. Entonces, acá vamos a trabajar ya con vectores matrices. Hemos visto nosotros que las matrices de orden 2, ¿sí? Forman un espacio vectorial. Entonces, dentro de ese espacio vectorial, yo me he definido estos 4 vectores. Y me está preguntando si es linealmente dependiente o independiente. Entonces, definición, cuando trabajamos nosotros con dependencia o independencia lineal, lo que hacemos es igualar al vector nulo, ¿no? Eso es lo que no debemos olvidar. Entonces, vamos a igualar a nuestro vector nulo. Vamos a decir, esta matriz multiplicada por un escalar más esta matriz multiplicada por otro escalar, más esta matriz multiplicada por este otro escalar, más esta matriz multiplicada por este escalar, la igualamos a nuestro vector nulo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar la dependencia o independencia. Dependencia o independencia lineal.
Bueno, acá tenemos la operación de un escalar por una matriz, ¿sí? Y luego tenemos la suma de matrices. Entonces, componente con componente, los elementos que pertenecen a la fila 1, columna 1, A más B, B, C, y por último C más D, ¿sí? Igualada a nuestro vector nulo. Y formamos nuestro sistema de ecuación, ¿sí? Entonces decimos A más B igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 y C más D igual a 0. Y nosotros podemos ver aquí ya que B y C es igual a 0. Y si reemplazamos, A va a ser igual a 0 y D también va a ser igual a 0. Entonces, tenemos un sistema compatible determinado, cuya única solución es la solución trivial. Entonces, cuando la única solución es la solución trivial, la única forma de que el vector nulo sea combinación lineal de los otros vectores y estos escalares tomen el valor de 0, ¿cómo decimos que es el conjunto de vectores? Cuando solamente tenemos la solución trivial. ¿Se acuerdan? En la anterior clase decíamos que era linealmente independiente, ¿no? Cuando tenemos una única solución y esa solución es la solución trivial. Entonces vamos a decir que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Sin embargo, cuando tenemos más soluciones aparte de la trivial, decimos que es linealmente dependiente. Entonces, en este caso, este conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? ¿Listo? Ahora vamos a colocar ya lo que son alfanuméricos. Dice, determinar los valores de K para que sea linealmente dependiente, para que este conjunto de vectores sea linealmente dependiente, ¿sí? Acá tenemos un vector U, 3K menos 6, tenemos un vector B, menos 2, 1K más 3, y un vector W igual a 1K, K más 2 y 4, ¿sí? Entonces vamos a verificar para que sea linealmente dependiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos hacer las operaciones elementales y verificar el rango, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer el cálculo a través de la determinante, ¿sí? La determinante de mi matriz A, si la determinante es igual a 0, nosotros vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, vamos a verificar la determinante de esa matriz. Podemos verificar si es una matriz cuadrada, entonces la determinante de A va a ser igual a. Y hagamos de la forma más rápida, ¿sí? La diagonal principal, 3 por 1 por 4, 3 por 1 por 4, más lo que está apostado sobre la diagonal principal, menos 2 por K más 2 por 6 por menos 6 más K por K más 3 por 1. K por K más 3 por 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar los corchetes. Bueno, no me acuerdo cuáles son los corchetes en ASCII. Entonces, menos, ¿no? Los elementos de la diagonal secundaria, menos 6 por 1 por 1, menos 6 por 1 por 1, más menos 2 por K por 4, menos 2 por K por 4, más la otra diagonal, que sería K más 2 por K más 3 por 3. K más 2 por K más 3
por 3, ¿no? Por 3. Listo. Igual. Dejemos de grabar y verifiquen ya, por favor. Dejemos de grabar. Y ustedes me calculan su determinante. Seguramente les va a salir una raíz cuadrada, ¿ya? Cuando me tengan la respuesta me avisan, ¿ya? ¿Cómo les va? A mí me salió menos 2k al cuadrado más 5k más 27. ¿Seguro? A mí me sale otra cosa. ¿Otro más que haya sacado? A mí me sale 2k al cuadrado menos 8k menos 24. Ok. Listo, entonces vamos a verificar. Bueno, haciendo todas las operaciones, dentro de las operaciones que ustedes tienen que hacer, tienen que ser muy cuidadosos al hacer sus operaciones, ¿ya? Aquí es un número, ya que ustedes fallen, ya su análisis de todo lo que es la dependencia o independencia lineal va a cambiar.
Entonces, haciendo lo que son todas las operaciones de álgebra que ustedes conocen, ¿sí? Llegamos a este resultado de acá. ¿Sí? Menos 2k al cuadrado más 8k más 24. Lo podemos dividir entre menos 2 y tenemos k al cuadrado menos 4k menos 12. ¿Sí? Entonces, si tenemos una raíz cuadrática, vamos a tener dos raíces, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas dos raíces? Ya ustedes encontrándola, son k más 2 y k igual a menos 6. Entonces, aquí tenemos el valor de k más 2 y el valor de k menos 6. Pero viene la parte más importante, ¿no? Que es la parte de hacer el análisis. Entonces, vamos a hacer el análisis. Dice... vamos a insertar un cuadrito de texto. Dice si k es igual a menos 2, ¿sí? K más 2 igual a 0, k igual a menos 2, k menos 6 igual a 0, k igual a 6. Entonces si k toma el valor de menos 2 y k toma el valor de 6, este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces, la pregunta era esa, ¿no? ¿Sí? Y lo pueden verificar, ¿no? Si quieren lo pueden verificar, agarran su matriz acá, reemplazan por los valores y hacen las operaciones elementales. Entonces la pregunta era, para que este conjunto de vectores sea linealmente dependiente, estamos encontrando la definición. Si el determinante de una matriz es igual a 0, decimos que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, ¿cuáles son los valores que debe tomar k? Son k igual a menos 2 y k igual a 6. Para esos dos valores de k, el conjunto va a ser linealmente dependiente. Caso contrario, va a ser linealmente independiente. ¿Sí? No sé si grabó esta última parte. Sí, ingeniera. Ok. ¿Consultas hasta acá? ¿No hay consulta? Bueno, con eso hemos terminado todo lo que es combinación lineal y dependencia e independencia lineal. ¿Sí? Y vamos a empezar a estudiar, el viernes vamos a empezar a estudiar lo que es base y dimensión. Base y dimensión, y con eso vamos a terminar el capítulo número 5. ¿Sí? Vamos a repasar ya esa parte de base y dimensión, y toda esta parte de dependencia e independencia lineal ingresa ya para el examen final. El día domingo tomamos el examen. El día lunes vamos a entrar a lo que ya son transformaciones lineales. Transformaciones lineales por el tiempo que tenemos. Yo sé que todos están ya en exámenes, están soqueteados de examen. Entonces, de la última unidad solamente vamos a ver la parte introductoria. ¿Está bien? Eso quiere decir que yo la próxima semana, ya el 23, ya nosotros estaríamos terminando todo lo que es el contenido de la materia. Y tendríamos que fijar el examen final. ¿Para cuándo hemos colocado el examen final? ¿Tenemos fecha? No, no hay fecha. ¿Lo podríamos poner para el 26? ¿O también quieren para el domingo 28? ¿Hacemos votación en el grupo? Para el domingo de una vez yo creo, que todo el mundo quiere estudiar un poquito más, yo creo. Sí, Ok. sería mejor. Sí, sería bueno que lo tomemos para el día domingo, así nosotros tenemos tiempo para tomar un repechaje, digamos, ¿no? No se olviden que las notas tengo que presentarlas hasta el 31. Listo, voy a dejar de compartir y les voy a Ingeniera, mandar, dígame, ¿el domingo a qué hora? Disculpe. domingo a las 8:30. Es que resulta que tengo examen de estadísticas a esa misma hora. ¿Con quién? ¿Con Braulio? Sí, es nuestro último examen ya. Uy, ahí estamos listos. ¿Todos los demás tienen examen de estadística? No. No, Entonces,
Pero de todas maneras, si hay una persona que ya no tiene, ¿a qué hora termina tu examen? ¿A las 10? Porque son media hora de acá hacer para esos exámenes. Sí, 40 minutos nos da nada más. Ya, entonces pondremos el examen a las 10 de la mañana, domingo a las 10, ¿les parece? Muchas Sí, gracias, ingeniera. está bien. Entonces, Está bien. cambien Sí, por está bien, favor, ingeniera. domingo a las 10 de la mañana su segundo examen parcial, ¿ya? Les voy a enviar ya la última parte del práctico. Le estoy enviando. Con esto ya estaríamos terminando el quinto práctico. Espérenme un ratito, por favor. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Esta parte de combinación lineal, dependencia, independencia lineal no es complicada, ¿ya? Lo que sí, siempre va a haber teoría, ¿no? Entonces tienen que saber lo que es la teoría, todos esos criterios que yo les voy a colocar ahí, tienen que saber. Porque en base a la teoría muchas veces se resuelven los ejercicios. Entonces, listo. Con esto terminamos la práctica de espacio y subespacio vectorial. ¿Les llegó? ¿Para cuándo lo ponemos la presentación? Ya este es su último práctico. ¿Al 24? ¿Está bien? 26 se puede. Para el miércoles 24. Sí. O para el viernes 26 no hay problema. Mejor para el viernes 26. Por favor. Viernes Ahora, 26. ingeniera. Ya tienen que ir haciéndolo ya. Listo. Ok, nos encontramos entonces el día viernes a las 10 en clase, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Cuídense. Luego, ingeniera. Chao. Chao, chao.